Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar de los comparative superlatives. Tienen que hacer un repaso de esto, es un tema bastante extenso. Se va a dividir en dos y recuerden que al final del libro tiene un repaso gramatical, ¿sí? Primero hay que tener en claro que por cada comparative and superlative ustedes tienen tres categorías para estudiar, que son los cortos, los largos y los irregulares. O sea que si tomamos comparatives and superlatives van a tener 6 categorías que estudiar. Bueno, vamos a empezar con los comparatives, los cortos, los largos y los irregulares. Para los cortos, el comparativo se va a formar agregándole una ER al adjetivo. O sea, al adjetivo le agrego una ER, ¿sí? Por ejemplo, el adjetivo tall, alto, termina siendo taller, más alto, ¿sí? Para los adjetivos largos, la fórmula es more y adjetivo. Por lo tanto, podemos concluir que el adjetivo largo se parece más al español. ¿Por qué? Porque yo en el español digo, por ejemplo, más interesante. More interesting, más interesante. Y si yo busco a more aisladamente, voy a descubrir que significa más. Entonces, más interesante, more interesting. ¿Cómo hago para distinguir entre los adjetivos cortos y los adjetivos largos? Bien, es muy sencillo. Yo les voy a tirar una regla que ya he descubierto que es cierta a lo largo de los años. Los adjetivos que se parecen al español, o sea, que yo puedo traducir fácilmente con un poco nivel de inglés, son largos. Son largos. Por ejemplo, el adjetivo que les acabo de tirar, interesting, yo lo veo escrito interesting, digo, es interesante. Otro adjetivo de esta forma es comfortable, confortable, que en realidad se traduce como cómodo, se puede traducir fácilmente, largo. Todos los adjetivos que se parezcan al español son largos. También hay otra regla un poco menos certera, que es los adjetivos de 5 letras para abajo, o sea, de menos de 5 letras, son cortos. Por ejemplo, el adjetivo tall tiene 4, T-A-L-L, listo, es corto. El adjetivo short tiene 5, S-H-O-R-T, es corto. El adjetivo big, grande, tiene 3, B-I-G, es corto, ¿sí? Generalmente, no es tan certera la regla, generalmente cuando supera las 5 letras es largo, ¿sí? Y por último tengo los adjetivos irregulares. ¿Qué quiere decir irregular? Bueno, como los verbos, ¿se acuerdan que los verbos tenían formas regulares con ed o de y formas irregulares que teníamos que buscar en la lista de verbos? Bueno, esto es exactamente lo mismo con los adjetivos. Adjetivos irregulares en inglés hay 3. Good, bad y far. En castellano yo tengo 2, aunque ustedes no lo crean. Tengo 2 adjetivos irregulares que los usamos instintivamente sin darnos cuenta y que son bueno y malo. ¿Por qué son irregulares en castellano? Son irregulares en castellano porque la regla castellana para armar el adjetivo comparativo es básicamente usar la palabra más, como en inglés es para los largos, que acabamos de ver, more. Por ejemplo, negro o oscuro, más oscuro o más negro que, ¿sí? O claro, más claro que. En cambio, con los adjetivos bueno y malo en español, yo no puedo decir más bueno porque está mal, digo mejor. Tampoco puedo decir más malo porque está mal, digo peor. En inglés, esos dos también son irregulares. Good, bueno, pasa a better, no a gooder. Bad, malo, pasa a worse, no a badder.
Es lo mismo que en el español. Y por último, el inglés agrega uno más a la lista, que el español no lo tiene como irregular, que es el far, que significa lejos, pasa a farther y further. Uno es con A, el otro es con U. ¿Son iguales? Sí, señor, son iguales. En este tipo de inglés que estamos viendo con ustedes, chicos, que es un inglés general, son iguales. Pueden usar los dos. ¿Cuál es el error que ustedes cometen con los adjetivos comparativos? Se los marqué en rojo. Mezclan. No se puede mezclar. ¿Qué es lo que no se puede mezclar? El more, que es para los largos, con el adjetivo er, que es para los cortos. No pueden decir more taller. Es taller. O no pueden decir more interestinger. More interesting. Si es largo, es largo. Si es corto. No se mezclan. Vamos a ver ahora los adjetivos superlativos. Como les dije antes, también están esas tres categorías. Pueden ser cortos, pueden ser largos o pueden ser irregulares. ¿Sí? Los adjetivos cortos, para armar el superlativo, los cortos, para armar el superlativo, voy a armarlo con 3 palabras en total. El de, el adjetivo que me tira el ejercicio que me pide el profesor, más est. ¿Sí? Por ejemplo, yo hoy había usado taller than, más alto que. Para decir el más alto entre todos, voy a decir the tallest. El más alto. En el adjetivo comparativo yo agregaba la ER a la palabra. Acá, en vez de ER, agrego EST. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo armo el superlativo de los adjetivos largos? Muy bien. Los adjetivos largos, la fórmula para armar el superlativo es usar de también, most, la palabra most, y el adjetivo a lo último. Repito, de, que siempre tiene que estar en los superlativos, most y el adjetivo a lo último. Por ejemplo, the most intelligent, el más inteligente. De estos dos sistemas, tanto el corto como el del largo, ¿cuál es el que más se le parece al español? El largo, recuerden, siempre el largo. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de palabras en el mismo orden. The, el, most, más, intelligent, inteligente. Bien. Y por último, los superlativos irregulares. Los adjetivos irregulares siguen siendo los mismos que los comparativos. El good, bueno, el bad, malo, hasta acá lo que tenemos en español, y el far, lejos, ¿sí? Estos van a pasar a de, van a sumar de, sí o sí el de, no pueden eliminar el de, si falta el de está mal. De. Good pasa a best, the best. Bad pasa a worst. Y far pasa a the farthest con A o the furthest con U. ¿Sí? O sea, vamos a repasar. The best, el mejor. The worst, el peor. The farthest, el más lejano.